Antes que nada, quiero darles un gran saludo a los lectores de Lo que leo. Esta es una colección importante, y es importante porque ustedes son el último eslabón de una cadena que empieza con el escritor y termina con los lectores. Somos muchos los que trabajamos en esto, autores, editores, la gente que hace la diagramación de los libros, quienes los promueven para que lleguen hasta ustedes. Es muy importante que ustedes tengan en sus manos y fijen sus ojos en esas páginas en las que la imaginación campea. Sí, la novela pasa en Semana Santa. Y la Semana Santa es un periodo del año en el que varias cosas se juntan. Nosotros vivimos en una sociedad en la que poco nos preocupamos de la tradición, de las antiguas costumbres, de las antiguas creencias de nuestros abuelos, de nuestros padres. Y en Semana Santa todo eso se hace presente de nuevo. Seamos o no creyentes, la Semana Santa es un momento importante, porque en esos días recordamos cómo era nuestra sociedad y pensamos en temas trascendentes. Es una época en la que podemos ir a las iglesias del centro de la capital, en Quito, o a las iglesias importantes de cualquiera de las poblaciones de nuestro país, y ver cómo ahí generaciones de hombres y mujeres han fijado, han expresado sus creencias que son muy importantes. Sí, hay hackers, hay un escritor de la colonia que se llama Guamán Poma de Ayala, hay un grupo de música, Los Saicos, un grupo peruano que en los años 60 del siglo pasado inventó el punk. Y hay un gran poeta español, Machado. ¿Por qué mezclar todo eso? Porque la vida es así de compleja, y la vida de los jóvenes, yo la he visto porque fui profesor muchos años. La vida de los jóvenes está llena de esa complejidad. Los jóvenes y todos nosotros en la actualidad estamos enfrentados a las pantallas de las computadoras, pero también podemos nutrir nuestra inteligencia con libros escritos hace muchos años, y la música que nos caracteriza, que nos mueve, que nos motiva, es una música que, producida en nuestro continente, como en el caso de Los Saicos, habla y dice de la rebeldía propia de todas las generaciones que se han enfrentado con las injusticias del mundo. A veces los lectores piensan que los escritores nos fijamos y nos encaminamos en un momento y ponemos una música adecuada y tenemos necesidad de que nos rodee algún tipo de ambiente. En mi caso no. Yo trabajo todo el tiempo y todo el tiempo estoy pensando en lo que escribo. Escribo a mano, las notas previas las hago a mano, pero también escribo en la computadora, sobre todo redacto en computadora. Y por las noches, incluso cuando tengo insomnio, regreso a lo que estoy escribiendo, imagino esos personajes, pienso en los lugares que van a visitar. Si tengo oportunidad y hay un lugar que me interesa, voy, lo fotografío, trabajo sobre esas imágenes fotografiadas por mí antes. Es un trabajo de todo el tiempo. No necesito un lugar especial, ni un momento determinado, ni un ambiente peculiar. La literatura es algo que permanentemente me está reverberando en la cabeza, atrás de los ojos. Así que cualquier lugar es bueno, cualquier lugar es inevitable para que yo, en mi caso personal, escriba literatura. Primero, yo creo que todos debemos tener valores.
Todos debemos estar seguros de qué está bien y mal para nosotros. Y todos debemos hacer por el bien y enfrentar al mal. Creo que no debemos pasar con indiferencia por las injusticias de la sociedad. Que haya pobres, que haya niños abusados, que haya violencia contra las mujeres y los hombres, que haya corrupción política, es algo inaceptable. Y debemos decir que está mal y debemos enfrentarlos, a los corruptos, a los violentos, a los crueles. Y en esa medida, la literatura tiene que expresar eso. Tiene que expresar los valores que tenemos. No de una manera de un discurso moralizante que le diga a los jóvenes cómo vivir, sino a través de personajes que les muestren cómo viven las personas honestas y de bien y cómo actúan los crueles, aquellos negativos que debemos enfrentar siempre. Es que escribimos en el mundo y del mundo en que ustedes, los lectores, viven. Y por eso, si en algún momento tenemos que referirnos a la sociedad ecuatoriana, mencionaremos los hechos que han atravesado a la sociedad ecuatoriana y que la han conmovido. Y si en algún momento tenemos que referirnos a personajes que todos conocemos, pues el escritor tiene que hacerlo. ¿Ya? Desde una perspectiva clara, esos personajes del momento en que están en una obra de ficción se convierten también en seres de ficción. No hacemos historia. Los novelistas no contamos historia. Contamos historias pequeñas que dicen más de lo que está en el corazón y en la mente de las personas que de lo que está en los libros de historia. Voy a leerles un texto, un fragmento de mi última novela publicada con Lo que leo. El autobús se puso en marcha y Danilo, luego de apretar su mochila entre los brazos y sin darse cuenta, se quedó dormido. Aún era de noche cuando Danilo despertó varias horas después para ver por la ventanilla del pueblo que en ese momento atravesaba el autobús. Era un poblado subtropical con casas de madera pintadas en colores vivos que tenían portales abiertos a la calle y cuyas aceras, hechas con tablones gruesos, se asentaban sobre el suelo de lodo rojizo y estaban alumbradas por decenas de bombillas, que colgaban de cables eléctricos clavados a las vigas de los soportales. A pesar de lo temprano de la hora, debían ser, supuso el muchacho, como las 4 de la madrugada, la población estaba llena de personas que se ajetreaban, armando kioscos y tendales, y disponiendo en ellos las mercancías de todo tipo para un mercado que debía empezar su actividad un par de horas después al amanecer. El autobús se detuvo un momento, pues la vía la obstaculizaban varios fardos llenos de verduras que traían los campesinos a la feria. Y el joven pudo ver, frente a su ventana, el tenderete de un mago que colocaba cuidadosamente varios bustos de santos hechos con yeso pintado sobre una mesa en la que antes había ordenado en fila 6 o 7 animales disecados, una iguana, 2 armadillos y varias aves de presa. El mago, que ya vestía para ejercer como tal, llevaba una túnica fucsia de tela espejo y se tocaba con un turbante de terciopelo negro adornado con un penacho de plumas rojas. El vehículo empezó a moverse de nuevo. Pronto el pueblo, sus luces y sus gentes quedaron atrás. Danilo empezaba a dormirse de nuevo, por lo que no sintió cuando el bus se detuvo al costado de la carretera. El perrito que iba a su lado, en los brazos de su dueña, empezó a gruñir, inquieto. Antes de que el animal sacara su pequeña cabeza de entre los pliegues de la chalina que lo abrigaba, el muchacho ya había despertado para ver, entre las sombras de la cabina, que el chofer alzaba las manos y se apartaba de su asiento. Entonces las 2 mujeres que dormitaban sobre los bultos de sus mercancías empezaron a gritar mientras trataban de esconderse tras los espaldares de sus asientos. ¡Asalto!, gritaban llevándose las manos a la cabeza. ¡Socorro! ¡Nos asaltan! 2 hombres encapuchados habían subido al autobús
y, aunque no se veían armas en sus manos, no había duda de los propósitos que traían, pues se movían con rapidez y violencia. Uno de ellos, para callar a las mujeres aterradas, les propinó a cada una un bofetón dejándoles casi desmayadas, más por el susto que por el golpe. «Enciende las luces», ordenó el chofer, uno de los asaltantes, mientras el otro agarraba por las solapas a uno de los jóvenes pasajeros para mirarle detenidamente el rostro. Antes de que el conductor cumpliera la orden, y sin saber si hacía una locura, Danilo, sin soltar su mochila, deslizó el vidrio que tenía a su lado y, después de acariciar la cabeza del cachorro, agradecido por sus gruñidos de advertencia que lo habían salvado, se encaramó por encima del borde estrecho de la ventana para descolgarse, sin ruido, hacia la carretera. Apenas sintió el suelo asfaltado bajo sus pies, corrió para ocultarse entre la vegetación que bordeaba profusa la vía. Recordando las ratas de Durán, por un momento sintió miedo de acostarse entre esas plantas, pero sabiendo que los asaltantes eran más peligrosos que las alimañas que escondía la hojarasca, optó por ocultarse en ella. Yo les invito a que lean la obra que he escrito. Es, creo que, la 20ª novela que he escrito antes 20 o 21 novelas. A lo largo de ese tiempo siempre he descubierto que al escribir una novela me divierto mucho. Me divierto mucho porque yo empecé no como escritor, sino como lector, y como lector juvenil, como ustedes, leyendo en mi época historias de ciencia ficción, que es un género que he escrito bastante, o historias de aventuras. Si un libro le divierte a uno, uno se lo termina. Uno no debe leer por obligación, sino por placer. Espero que la novela esta, Los Hackers y la Serpiente, les dé a ustedes momentos de diversión, de placer, de alegría.